Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ustedes no ponen temas, yo tengo que ponerme a buscar. Entonces quise ampliar un poquito sobre el término de los septenios. No sé si ustedes habían escuchado anteriormente este término, pero vamos a hablar un poquito más de qué se tratan los septenios. Y tú me dirás las conclusiones a las que llegaste con este temazo. Ok, ¿qué son los septenios? Son una forma de vivir la vida humana en ciclos de 7 años, donde cada etapa posee características biológicas, emocionales, psicológicas y espirituales específicas. El desarrollo humano no es lineal. Ajá. Cada septenio abre y cierra procesos vitales. Reorganiza el cuerpo, el cerebro, la identidad, tus creencias y cómo tú te relacionas con la experiencia de vida, con el mundo. Cada 7 años tenemos que enfrentarnos a alguna crisis. ¿Mm? Desde el nacimiento hasta los 42 años pasamos por etapas que conforman el proceso de reafirmarnos. Estas 5 etapas primeras son las más importantes en la vida de una persona. A partir de los 42 años ya es un proceso de transformación, pero hasta esos 42 años estamos todavía integrando y haciendo procesos internos muy vitales. La antroposofía es la visión del mundo basada en la filosofía de Rudolf Steiner. Sostiene que cada una de las fases se puede dividir en periodos de 7 años. Y se pone especial énfasis a los primeros 3 septenios. Ajá. Es decir, esos primeros periodos de 7 años, porque ellos corresponden a esa etapa de formación a nivel interno. Ujú. La primera etapa tiene lugar de los 7 hasta los 7 años, desde que naces hasta los 7 años, luego de los 7 a los 14 y luego de los 14 hasta los 21. Desde el punto de vista espiritual, el espíritu se une al cuerpo durante las etapas del embarazo, mientras estás en ese proceso en la pancita de mamá. Y se va acoplando y fijando sutilmente semana tras semana durante esos primeros 7 años de vida. De hecho, ahí somos esponjitas y muchas de las cosas que traemos, eh, que venimos a resolver y a integrar, es nuestro espíritu las activa a nivel interno y eso es completamente inconsciente. En esta etapa de los 0 a los 7 años, el niño o la niña conserva una conexión espiritual muy fuerte, duerme mucho, porque su conexión con otras dimensiones es muy elevada, sus facultades psíquicas están muy, muy despiertas, el mundo espiritual no les es extraño ni les es ajeno, pueden ver, escuchar, percibir cosas que en otras etapas o en otras edades no se perciben fácilmente. Ujú. De ahí es que vienen los famosos amigos imaginarios, pláticas con otros seres o energías de la creación, cuando se ponen a platicar con los árboles, con las plantas, con los animalitos. Eh, Incluso muchos niños en esta etapa traen consigo recuerdos muy vívidos de lo que se le conoce como las vidas pasadas. Ajá. Ahora, a partir de esos 7 años comienza un periodo natural de desconexión espiritual evidente. El niño o la niña ya ingresa en una etapa de mayor desenvolvimiento en la sociedad. Están más centrados en relacionarse con otros niños, asisten a la escuela y otras actividades que los sumergen en un nuevo modelo de aprendizaje grupal. Ya aproximadamente a los 14 años se afianza otra etapa en donde la adolescencia marca el comienzo de la experimentación personal y de pareja. Ya comienza el niño el proceso de individualización. En esa etapa nacen conductas, personalidad, el alejamiento natural de los padres para experimentarse a sí mismos y en dicha etapa se producen conflictos por la búsqueda de la independencia y es cuando los padres nos quejamos de esa famosa rebeldía.
A los 21 años nace otra etapa creativa en donde surgen preguntas sobre la misión de vida, la planificación del futuro, qué es lo que yo quiero hacer. Cuando no hay respuestas prontas, pueden existir conflictos internos que llevan a la continua y reiterada experimentación. En este septenio, por lo general, existe una desconexión total de la espiritualidad. Es normal. Usualmente el enfoque principal está en experimentar la vida diaria y continua. Y así sigue hasta los 28 años, en donde inicia una etapa larga que dura aproximadamente hasta los 42 años, que son 2 septenios juntitos. Ahí se comparte una fase de aprendizaje amplio en diversos campos útiles para el ser y para su propósito en la misión de este planeta, como lo es pareja, hijos, estudio, trabajo, etcétera, ¿no? Temas totalmente del plano físico. El septenio de los 42 a los 49 años es una etapa de reflexión y continuidad, ajuste de personalidad que viene a analizar los miedos y situaciones ocurridas en las anteriores septenios de la vida. Usualmente en esta etapa se afianza, regresa o incrementa la búsqueda de la espiritualidad. No pasa en todo el mundo. Es una etapa que prepara el terreno para el septenio, que es de los 49 a los 56 años, en donde se activan procesos de cambios. La experiencia y corrección de errores de etapas anteriores permite que durante este periodo se madure y se afiance el ser. En este ciclo, que fue el que yo tuve mi despertar, se redescubre el amor en otro tipo de manifestaciones. Pero si la persona está en conflicto y no logró corregir o sanar cosas del pasado, emocionalmente no va a estar estable. Pueden manifestarse en esta etapa enfermedades físicas, que fue lo que me pasó a mí, de manera más frecuente y prolongada, y así siguen pasando estas etapas de madurez que siempre van a irse como a los extremos. Pueden estar en la infelicidad, en la absoluta seguridad, en la alegría, en el drama, pero en los extremos. Vamos a ir revisando una por una las etapas. De los 0 a los 7 años. Desde que eres concebido hasta los 7 años, no podemos olvidar el tiempito en pancita de mamá. En esta etapa hay una cierta distancia y es normal que los chicos teman, ese es el conflicto, la distancia, el sentirse separados de. Es normal que los chicos teman la ausencia o la distancia. Lo que puede agrandar aún más este miedo es la posibilidad de muerte de un familiar o de una mascota. La separación de los padres también es un factor bien importante eh, que le da base a esos temores. Si no se trabajan bien estos miedos, puede quedar atrapado en el miedo a ser abandonada el niño. Los niños, cuando las madres, y lo hablamos en biodescodificación, se tienen que regresar a trabajar, es bueno que lo desnuden y se desnuden y lo coloquen y le hablen y le expliquen. Porque el niño a nivel inconsciente puede sentir abandono y eso queda guardado ahí. No se dan cuenta. ¿Qué es lo bueno para hacer en esta etapa? Tú como padre, ¿verdad? Porque el niño no puede hacerlo por sí solo. Tienen que mantener su presencia en esta etapa de su vida en calidad y en cantidad lo más que se pueda. Y es bien importante la figura materna y la figura paterna. En esta etapa, el elemento que está bien activo es el agua. Pues claro, de ahí viene el espíritu y ellos están muy conectados a nivel espiritual. Si se favorece contacto con el agua, es muy sanador en esta etapa de la vida. A través de ella los niños canalizan mucha energía. El nivel de conciencia que tiene un niño es el yo. Los niños necesitan límites claros y precisos y también seguridad. No hace falta darle explicaciones respecto a lo que se les dice, pero que sí se sientan seguros. El sentido que más tienen desarrollado es el gusto. De hecho, a través del gusto es que ellos conectan con el alimento físico y emocional de mamá. Ajá. Es fundamental variar la alimentación en esta etapa, que no le des nada más una cosa.
porque eso va a ampliar sus posibilidades más adelante. De esta forma ellos reconocen que no todo lo que les gusta es nutritivo. La variedad permite que aprendan a disfrutar de todo. La segunda etapa, que es de los 7 a los 14 años, el conflicto, la cercanía, el miedo al otro, a que no me quiera, a que yo no le agrade. La actitud, ellos empiezan a tener autonomía. Hay que permitirles y ayudarlos a que enfrenten sus situaciones por ellos mismos, que tomen sus decisiones. Estar cerca y acompañarlos es misión de los padres. La norma se apoya en un valor. Hay que dar, aquí ya sí hay que dar explicaciones de lo que se les dice. Es fundamental que aprendan a saludar y agradecer, pero que sean honestos. Ya sabemos que nos enseñan a agradecer y cuando nosotros no queremos agradecer, ¿no? Y eso perdemos el sentido del poder de la gracia, ¿ok? Esto les otorga sentido de dignidad. Es una época un poco complicada porque empiezan a relacionarse en los hogares infantiles, en las escuelitas, y empiezan a haber época de burlas entre ellos, ¿no? Esto ocurre en la etapa preescolar y en la familiar en ocasiones. Si es en la familiar, ese núcleo íntimo, la burla llega a la crueldad, los padres deben intervenir. ¿Cuál es el elemento? El elemento que los alimenta durante este periodo, el fuego, el movimiento. Ajá. Favorecer ese acercamiento con el fuego, ponerlos en fogata, es sanador. Es época de campamentos, hacer fogata, eso los va a ayudar muchísimo en esa etapa. A nivel de conciencia social nace la espontánea solidaridad en los niños. Ese sentido de apoyar algo. Ajá. Eso los va a ayudar a valorarse a ellos como personas y a entender el prójimo. Yo recuerdo que mami me llevaba pues a hacer obra social, a entregarle juguetes a los niños. Eso es bien importante en esa etapa. Su sentido desarrollado, la vista. Entonces, todo con lo que ellos entran en contacto hay que ayudarlos a ver la vida desde una perspectiva equilibrada. Sería bueno estimularlos a través de la visión con video y películas. Ten cuidado con lo que ellos puedan estar mirando cuando tú no estás viendo. Y hay que también ayudarlos a identificar y reflexionar si ven películas juntos. ¿Qué interpretaron? ¿Cómo se sintieron? Eso mi papá lo hacía mucho. Me ponía a leer algo, porque lo mío era mucho la lectura, y me decía, ¿qué tú entendiste de esto? Pero él me ponía a leer a esa etapa muy pequeña libros espirituales muy profundos. Entonces, y él me hacía después una historia que para mi mente yo lo pudiera entender lo que había leído. Hacer filosofía de niños, papi hacía eso conmigo. Enseñar los nombres de las estrellas. Eh, en esta etapa, si tú le enseñas lo de las constelaciones, astrología, ellos jamás van a olvidarlo. Lo captan y lo absorben. Hablemos ahora de la tercera etapa, de 14 a 21 años. El conflicto, los cambios. A esta edad, tú le dices a tu hijo o tu hija que te vas a mudar de país, entran en crisis porque sus amiguitos, etcétera, ¿no? Es un proceso que el cambio los sacude mucho. Y aquí comienza el proceso hormonal de todo adolescente. Aquí se construyen como personas y necesitan tomar distancia de los padres. Este es el proceso de individualización que los padres sufrimos tanto, porque ya no quieren que los acompañes a la escuela, ya no quieres que les des besitos, eso le da vergüenza. La actitud, seguridad. Los padres tienen que poder decirle a su hijo, puedes contar conmigo. Ujú. Pero no tienes que involucrarte en la vida de tu hijo, más bien tiene que lograr ser como unos faros a la distancia, ser unos referentes. Ajá. Entonces los chicos tienen la capacidad de experimentar la vida por ellos mismos, pero siempre bajo la mirada del padre, sin que el padre interfiera, a menos que el niño pida la asistencia. Hay que dejar y permitirles que hagan su proceso. Los hijos no quieren padres perfectos, pero sí que sean coherentes. Ajá. Es como ser faros plantados
con esos valores coherentes y consistentes. No le puedes decir a tu hijo, confío en ti, si estás al pendiente de todo lo que haces. Debes ser discreto a la hora de tener esos vínculos en esta etapa. El elemento es el aire, ajá. Les ayuda, que son los pensamientos, porque ya empiezan a tener sus propias ideas, que son distintas de las del clan. Ajá. Promover el contacto con el aire libre y el espacio es muy sanador para los adolescentes para que canalicen su energía a través de este elemento. Aquí el nivel de conciencia de ellos es como existencial. Tienen que aprender una actitud crítica positiva en la vida. Aquí es donde tienen que reflexionar por el significado de la vida, el sentido de sus vidas, cuál es el sentido que tienen más activo, el tacto, por eso ya empiezan a tener noviecita, noviecito. Antes de eso, ¿no? Casi siempre, no siempre, pero casi siempre la mayoría. ¿Qué se puede hacer para promover el tacto? Promover manualidades, artesanías, clases de guitarra o algún instrumento, o llevarlos a que hagan cosas con las manos. Vamos a hablar ahora de la cuarta etapa, de los 21 a los 28 años. El conflicto, la continuidad, la rutina. Todo compromiso genera sensación de pérdida de libertad para una persona. La actitud es la creatividad. Hay que hacerlo en forma extraordinaria, las cosas ordinarias de la vida. Ayudar a tus hijos a conectar con la creatividad va a ser uno de los valores que deben adquirir y debe ser contagiado por los padres. Si tus hijos te ven en una rutina continua, 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 sin hacer movimientos, no aprenden de creatividad. El elemento que les va a ayudar, porque van a estar enraizando, es la tierra. Entonces llevarlo a que tengan contacto con el parque, el jardín, el patio. La naturaleza sigue su ritmo, pero no es rutinaria. La rutina no existe, son ciclos naturales. El nivel de conciencia en esa etapa es el transpersonal, porque aquí se empieza a cuestionar el sentido de la vida. Empezamos a descubrir la misión de vida, para qué estoy aquí, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué es lo que quiero, por qué lo quiero. El sentido, lo que te da dirección, el olfato. En esta etapa, el sentido del olfato se afina y aquí tú eliges tu pareja, la que me va a acompañar y esto es todo inconsciente, el resto de mi vida, el trabajo que quiero y buscar el sentido y el desarrollo común. Recuerden cómo es que los animalitos saben si es un nene o una nena a través del olfato, ¿verdad? Entonces vamos a relacionarlo con esta cuarta etapa. Vamos a hablar ahora de la etapa quinta, que es desde los 28 a los 42 años, porque aquí hay dos etapas juntas. El conflicto, perder. El yo perder aquello que me gusta hacer, mi deporte, el tiempo que tenía para mí, el trabajo, la seguridad material, la virilidad, la juventud. Porque construiste, a veces nos casamos jóvenes y de repente llegas a los 20 y dices, lo perdí todo, mi tiempo, las cosas que me gustaban, lo dejé todo a un lado. Ajá. La actitud no hay que tener, hay que ser. Es un momento de dedicar tiempo y energía a mí. Porque eso me permite el crecimiento y la afirmación interna. Ajá. El elemento, el sol, la luz. Porque es hora de tener claridad, es cuando nos cuestionamos. La soledad es necesaria, no es aislamiento, es encontrarte contigo, es la solitud. El nivel de conciencia, unidad, una conciencia comunitaria. Ya empiezas a mirar las cosas un poco más amplio. Ajá, no piensas, no soy, somos. En esta etapa hay que lograr adoptar el agradecer y sonreír como una actitud de vida. El que lo logra, en lugar de deprimirse y quejarse, aprende a vivir. El sentido que tienen más activo el oído. Escucharnos y escuchar a otros, ¿no? Escucharlos. Es tiempo para escuchar y aprender. Ay, me cayó algo en el ojito. Ay, perdón. Ay, ya. Prestar atención a lo más sagrado que somos nosotros. Saber estar en esta escucha.
De los 42 años en adelante ya los miedos se espejan con las edades anteriores correspondientes. Eh, sí, realmente aprendí a vivir, ¿ok? En la sexta etapa, si lo hice con coherencia, sí hice esas etapas, porque tal vez seguiste en la rutina, en esa etapa seguiste en la rutina y se supone que tú actives la creatividad cuando estás construyendo en esa etapa de 21 a 28 añitos, ¿verdad? La sexta etapa es de los 42 a los 49 años, el conflicto es la continuidad. Si trabajé mis miedos, a esta edad no le temo a la rutina. Lo que deseo es aterrizar todo lo que ya he aprendido. La persona vive de recreo, siente muchas ganas de transmitir y de dar, no se aburre, siempre encuentra una manera creativa de darse y de comunicar. Busca estar en contacto con la tierra, en su jardín o regar plantas. Si no trabajo sus miedos, en vez de ser, va a buscar tener, ahí estaba yo. Ujú. En vez de estar en contacto con la tierra, va a querer poseer cosas, poseer tierra. Esta edad es la última oportunidad que tengo para saber cuál es mi misión personal en la vida. El sentido es el olfato. Las personas que superaron su miedo encuentran la sabiduría oculta en los aromas. Disfruta de las esencias, prenden sahumerios, etc. La séptima etapa, que es de los 49 a los 56 años. El conflicto, el cambio. Si la persona no trabajó su interior a esta edad, va a buscar la seguridad afuera de sí. Los otros, mis hijos, mis amistades, son los que me tienen que dar esa seguridad, esa tranquilidad. Vuelve la amistad, el reencuentro con los amigos, el sentir que puedes contar conmigo. El nivel de conciencia es existencial. Si la persona no creció, va a adoptar una actitud crítica negativa ante la vida. Si creció interiormente, va a ser una persona positiva que colabora y participa para que las cosas mejoren. El sentido que está más activo es el tacto. Se vuelve más a las actualidades manuales, a redescubrir el amor en la pareja. La octava etapa, de 56 a 63 años, el conflicto, la cercanía. Si la persona no superó sus miedos en esta etapa, va a tener mucho temor al otro, el daño a ellos o a sus hijos. Pánico ante la inseguridad y el daño. Si no trabajó ante el temor, se va a encerrar en sí. En vez de autonomía, se encierra en su casa, no sale. Eh, el elemento fuego nuevamente, pero aquí se busca compartir asados, hacer fogata. Es como una conciencia ya más social. Si creció como persona, va a tener un deseo de ponerse al servicio, de ser útil, de escuchar, participar y tomar contacto con la realidad, ya aquí que yo puedo hacer no solo por mí, sino por el colectivo. Novena etapa, de los 63 a los 70 años. El conflicto es el abandono. Si no trabajo sus miedos, la persona reclama presencia. Llegamos a esta edad donde entonces queremos que los hijos estén continuamente haciéndose cargo de nosotros. Está mal ante la vida, o sea, se siente mal ante todo lo que se le presenta y quieren que otros le llenen su vida. Hace reclamos de presencia, tiempo y energía. A veces no lo dice, pero entonces se enferma para que los hijos tengan que estar ahí. Es egoísta, se enferma para llamar la atención. Hay que ponerle límites a estas personas. El elemento es el agua nuevamente. Ajá. Ayuda a disolver miedos internos. Entonces llevarlos tal vez a actividades donde hayan ríos, piscinas, etcétera, ¿no? Les va a ayudar si están ahí atrapaditos. Su sentido más desarrollado, el gusto. Ajá. Volvemos como a esa etapa primaria del bebé, que era el gusto. Si aprendió a vivir, la persona come poco, pero come bien. Si su alimento habla de su estado de conciencia. La décima etapa, de los 70 a los 84 años. Aquí el conflicto es el miedo a perder. Si la persona trabajó sus miedos, sabe que la vida con la muerte no termina, que es solo un paso. No teme perder. Es un faro para los demás, le encanta el sol, abre todas las ventanas de su casa para que entre la luz. A nivel de conciencia es la unidad, su nivel de conciencia es la unidad, todo es lo mismo. Se preocupan por la unión y la familia.
el sentido más desarrollado, el oído. La persona escucha el doble de lo que habla. Son más atentos, hablan menos, pero escuchan más, están más atentos. Escucha con atención lo que tienes que decir y no te llena de palabras. En el caso contrario, habla el doble de lo que escucha. Vamos a ver una visión espiritual y antropológica. En el plano espiritual, los septenios representan capas de encarnación del alma, donde cada ciclo corresponde a la estimación de una dimensión de la conciencia. El primer ciclo de los 0 a 7 años es el cuerpo físico. De los 7 a 14 trabaja en el cuerpo emocional. De los 14 a los 21 en el cuerpo mental. De los 21 a los 28 en la individualidad. De los 28 a los 35 en la vocación. De los 35 a los 42 en su trascendencia. De los 42 a los 49 en la sabiduría. De los 49 a los 56 al servicio, se pone en el servicio. Del 56 a los 63 trabaja en su legado y de los 63 a los 70 hace una gran integración. Ajá. Entonces cuéntame, ¿qué te pareció este tema? ¿Cómo has estado viviendo tus etapas? ¿En qué te quedaste atrapado? ¿O en qué vas adelantado? Yo conozco personas aquí que no han llegado a sus ciclos de empezar a darse cuenta y van adelantados, qué padre. Pero que no por adelantarte dejes de hacer lo que te toca en esa etapa para que vayas resolviendo, integrando. Déjame en los comentarios qué te parece este tema. Gracias por ser, gracias por estar y recuerda, tú eres la llave que abre todas las puertas, todas.